Hola, hola, estamos en un nuevo capítulo del podcast de Terapia de Parejas con una cara conocida ya de todas maneras, Pablo Montesinos, psicólogo, experto en género, y hoy día vamos a hablar un tema demasiado interesante y que poco se habla: sexualidad y más aún fetiches sexuales. Querido, fetichismo, ya, más aún, fetichismo. ¿Por qué me hace esa aclaración? No parto como por el fetichismo porque es uno de los primeros conceptos que se le da. Es Ya. como un poco parte Freud hablando de fetichismo. Y luego ¿Y a eso qué se se refería? empieza... En un principio aparece una visión súper como patologizante de lo que son los fetiches. Aparecen como esta especie de distorsión sobre un genital, ¿no? Hay algo que no se fija en un genital, una atracción Ya. que no se fija en un genital y que por tanto pasa a un objeto previo. Ajá, ajá. Previo a darse cuenta de algo, previo a una teoría bastante machista un poco de la sexualidad humana. Por eso tampoco creo que el punto va a que entremos por ahí, porque finalmente hoy día el fetiche se entiende bastante distinto. Si bien tiene sus orígenes muy en el psicoanálisis, hoy día igual tiene otra lógica. Porque ¿qué es un fetiche? Un fetiche es un objeto que por objeto yo me refiero tanto a un zapato como a un zapato puesto en una persona quizás, que genera una atracción muy fuerte. Una atracción que tiene una característica sexual, que tiene una característica incluso un poco compulsiva a veces, y que no necesariamente es problemática. Por eso no llega tanta gente a terapia como tengo un problema con mi fetiche, propiamente tal, sino que quizás malestares asociados, ¿no? Tengo un fetiche que genera problemas con mi pareja, por ejemplo. Sí, eso me ha llegado a mí. Sí. Y que va un poco, es tan rara la línea como entre adicción también, ¿o no? Un fetiche... porque tiene eso compulsivo, tiene esa atracción fatal. Sí. En algunos casos, pero no en todos. Por eso tampoco llega tanto el fetiche como problemática y por el contrario es algo que se desarrolla, ¿no? Las comunidades que hacen BDSM, esclavos, dominantes, sumisos, ¿no? Hay un abanico de fetiches gigante igual. También se le dice parafilias desde la ciencia, por así decirlo. Más patologizante, como decías tú. Porque hay gente que no lo vive. Claro, no lo viven como una patología, como, uy, que yo tengo un problema. Hay gente que lo vive como libremente, en consenso con su pareja. ¿Dónde está como el límite? Yo creo que el límite tiene que ver con esta diferencia entre fantasía y realidad, y que hay algo que prevalezca en la fantasía también. Que el fetiche un poco no se extienda más allá de lo sexual, o que no gobierne por tanto toda la existencia de una persona. Es decir, que no la limite a poder desarrollar otros potenciales, otras áreas de su vida. Yo un poco lo trabajo y lo leo desde ahí. Creo que igual hay que tener una postura, esta libertad total, porque también en el trastorno parafílico aparecen los fetiches que sí generan ciertas problemáticas, cierto sufrimiento, cierto malestar. Claro. Porque o generan una fricción con el otro, o pueden tener consecuencias a niveles orgánicas también, de salud, de sanidad. Recordemos que en las parafilias y los fetiches también encontramos fluidos y elementos que pueden ser problemáticos a nivel orgánico, biológico, ¿no? Patológico, de salud. Física. ¿En qué estáis pensando? Yo estaba pensando en la película Eat Me, no sé si la viste, así como cómeme, una galla que tiene como un fetiche con comerse partes de sí misma, que parte con comiéndose un cuerito, luego la piel, luego más piel, después termina haciéndose heridas importantes y bueno, no voy a hacer spoiler, pero así continúa, ¿cachai? Yo estaba pensando en eso, pero puta, es que es la referencia más hardcore que puedo encontrar, no sé si tenía alguna más suave. Sí, no, y es que son hardcore. Antes de continuar con el podcast, les quería pedir que por favor se suscriban a nuestro canal, ya sea en Spotify o en YouTube. Eso nos ayudaría mucho a crecer, a traer más invitados e invitadas, y también recuerden que estamos siendo auspiciadas por el Centro de Terapia Familiar y Parejas. Continuamos. Creo que la mayoría de los fetiches hoy al menos toman un lugar moralmente problemático, y hay algunos que tienen problemáticas más biológicas, ¿no? De hecho,
No sé si tú te acordás de ese programa que una vez decía, no me acuerdo el nombre, pero que eran puras ¿Ya? parafilias, ¿no? Eran puras fijaciones, Ya. eran personas que tenían esta atracción hacia algo que podía ser muy problemática o no. Una chica que se Ujú. comía el pelo, Ya, ¿no? claro. Y habían como... Entonces, por eso yo creo que es importante diferenciar lo que Ujú. sería una fantasía, una parafilia, un fetiche, porque la Sí, fantasía es completamente saludable, es sí. completamente necesaria, es Mm, mm, indisoluble de la condición humana, ¿no? ujú, Quienes no mm, fantasean básicamente son los animales que no tienen la capacidad de la conciencia, entonces yo creo claro. que es importante también partir desde la idea de que la fantasía es algo que se encuentra en el Ujú. primer piso. Ya, Todos bien. tenemos fantasía, Sí, es un laboratorio, mm, es una sí. película privada, Mm. es algo que no necesariamente necesita hacerse realidad, no Eso necesita es ser súper lógico. importante. Sí, porque la gente se Pues, asusta a veces de sus sí, fantasías y mientras no la lleves a la realidad está todo bien en tu mundo interno, ahí en tu imaginación. exacto. Mm, Hay algunas fantasías que no son problemáticas en la medida que no salgan de la fantasía. Por eso también la sí. fantasía es un lugar necesario donde se explora, se juega, Mm, se reconoce el límite muchas veces. ¿Mm? claro. Mm, Puede contradecir nuestros valores, nos ujú, puede hablar también de algo de nuestro deseo. mm, Y creo que sí. diferente a la fantasía es el fetiche, ¿no? Donde ¿Ya? ocurre algo diferente, donde deja de ser algo que queda meramente en este primer piso y ocurre en otro Mm, lugar, ocurre en este segundo piso, donde mm, sí toma un lugar preferente a la hora de la realidad. Es algo que mm, se actúa, es algo que se hace, es algo que se lleva a la práctica. sí. Entonces deja de ser esto que se mantiene solo en este primer piso de la Mm, fantasía y empieza mm, a ocupar un lugar privilegiado, un lugar donde tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, genera un nivel de goce y excitación muy mm, alto. claro. Difícil de alcanzar con prácticas sexuales más tradicionales. Difícil de alcanzar, pero no porque sea más intenso, sino es porque es otra cosa. Ya, te cacho, ya. Tú dices Difícilmente que es un tú mundo vas a distinto. satisfacer, Mm. exacto, difícilmente tú vas a satisfacer la sed con algo salado. Ahora, Ya, te sí cacho. son complementarios, en el sentido de que puede ser, por ejemplo, un objeto, no un Mm, zapato, sí, un claro. botón, un calzón. Y el Sí. objeto puede ser utilizado por alguien también. Ujú, Hay ujú. aquellos fetiches que son meramente esta fijación con el objeto y que Claro. una persona por simplemente tocar un cuero, por ejemplo, se puede excitar. Y Ujú, hay otras que necesitan que alguien ocupe ese cuero y ocurra cierta dinámica con el cuero, ¿no? Una ujú. dinámica de dominación, por ejemplo. Claro, ya. Entonces, puedes usarlo con una persona, pero mientras esa persona esté con, o con esos tacos, o con ese cuero. Claro, o quienes lo viven en solitario, ¿no? Ellos solos con unas Mm, botas, ellos solos ya. con ciertas dinámicas. Ujú, Creo que ahí ujú. podríamos hablar más de lo que es el BDSM, todas estas prácticas de Mm, sumisión, los claro. amarres, los latigazos, la gente que es enjaulada. Ahora, todo esto Mm, ocurre en un terreno de consenso y voluntariedad. claro, claro. Eso es Eso es súper lo que lo importante. diferencia de la violencia, Mm, exactamente. La mm, diferencia explícita del fetiche con un acto de abuso o transgresión mm, más violento y más explícito tiene que ver con el ujú. consenso, Sí. con que esta persona que domina a alguien que quiere ser dominado y así, Mm, ¿no? Mutuamente. claro, claro, Por eso no es sí. problemático a nivel relacional, porque Mm, efectivamente tiene esa característica. Si no, ya sí, pasa a ser otra cosa. claro. Sí, me recuerda ahí la película La Secretaria, otra película, pura referencia. ¿La viste? Donde No, ¿cuál es la secretaria? el gallo tiene un fetiche más sádico, po, más en esa línea, Ya. y le costaba encontrar pareja, y partía de a poco tanteando, palmadas, cosas así. Y se encuentra con una secretaria que tiene un fetiche más de la línea de lo masoquista, po. Y de repente empiezan a cachar, po. Y ella empieza a someterse a él y él con ella, pero los dos encontraban que era súper enfermo en lo que estaban haciendo, entonces luchaban con su moralidad, por así decirlo, y rechazaban eso, pero después igual les encantaba y se encontraban en esto, pues calzaban perfecto, ¿cachai? Bueno, terminan Sí. juntos. Muy buena. Y claro, y bueno, ahí aparece el tema de la pareja, ¿no? ¿Cómo se vive un Mm. fetiche en la pareja?
claro. ¿Es compatible o no? Pues ya he tenido casos donde él tenía un fetiche voyerista, como que le gustaba más mirar. Y con eso Sí, se excitaba, también. y no tanto participar, ¿cachai? Pero eso dejaba Mm, a su pareja en un lugar extraño, po, claro. porque no lo hacía con su pareja, pues no podía, pues, ¿me entendí? Creo que ahí el problema está en cómo Ujú. se integra algo del fetiche en la vida de la pareja. El Mm, fetiche en este piso aún no patológico, en este piso donde se puede experimentar, donde no genera grandes consecuencias. Y claro. también, si es que no se puede experimentar junto a la pareja, la otra pregunta sería cómo se convive con eso también, ¿Cómo? ¿no? Sí, es una pregunta que está Como, súper difícil. como puedo tener una pareja voyerista que yo sepa que le gusta hacer eso o que va, no sé, a un club y hace eso o algo en Claro. esa línea, por ejemplo. Yo creo Ujú. que aparece el cuestionamiento moral y por Mm, otro lado aparece el cuestionamiento propio, ¿no? Este mm. objeto tiene más poder que yo, lo calienta más que Claro. yo. Sí, 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 me pasó también, atendí a una pareja donde él solo quería sexo anal. Y ella Ajá. a veces cedía, pero a veces no, porque después decía, él me quiere solo por eso, onda. Porque si él le decía, si no me das eso, yo no podría estar contigo, porque para mí es muy importante. Entonces ella justamente pensaba lo que tú decís, entonces el sexo anal es más importante para ti que yo, que toda nuestra relación, que todo lo que hemos construido. Y ahí se juega como el amor, ¿no? Ama más Claro, el sexo anal, no ama más sí, el cuero, ama más. Y eso genera un problema de confianza, de valoración en la pareja, sí. efectivamente, ¿no? Hay parejas que empiezan a experimentar juntas y logran algo de eso. Por eso yo creo, por eso te lo Ujú. planteo también en un sentido como de pisos, ¿no? Llegamos Ya, hasta el segundo piso. Entonces está ya. en el primer piso la fantasía que es Como check, todo bien. universal, que no necesariamente se lleva a la práctica, que es Mm, algo profundamente compartido, es decir, todas las personas mm, fantaseamos, tenemos fantasías sí. en común y que Mm, no define necesariamente la identidad sexual. ¿No? Tener una mm, fantasía es un lugar de exploración, puede ser un lugar de juego, es un laboratorio mental. claro, ¿No? ¿Qué nos sí. muestra las fantasías quizás y aquellas que persisten y se repiten? Nos muestran nuestros gustos, ¿no? Ujú, El ujú, cabello largo, las personas mayores, las personas menores, los ujú. tatuajes, las personas gordas, las personas delgadas, las personas grandes, Sí, las personas pequeñas. ¿Mm? sí. Mm, Entonces todo eso está en un primer piso. Después, como te decía, fetiche. Fetiche ya cuando esto tiene más lugar, más poder. ajá. Y, por ejemplo, algunos ejemplos clásicos, ¿no? Los Ujú, pies, el cuero, el látex, los zapatos, la dominación, sí. ciertas telas, ciertas texturas también pueden generar mucha Mm, excitación. Y el ujú, fetiche ujú. puede ser, ¿no? Este fetiche individual, que se da como en un goce solo, quien lo hace solo en su Ajá. habitación, y el fetiche compartido, que tiene que ver con esta dinámica que se Mm, relacionan con un otro ya directamente, ¿no? ajá, ajá. Y ahí ya en un tercer Ujú, piso hablaríamos de las ¿ya? parafilias, como los Ya, trastornos, ¿no? ya. Trastornos Ujú, parafílicos, quizás, para ser ya. más categórico. Y eso ya Ujú. habla de psiquiatría más dura y produce un sufrimiento muy significativo en la persona. Ya, como un Ahí deterioro en tu aparece la calidad de diferencia. vida. Deteriora tu calidad de vida, Mm, sí. Sí, sí, sí. sí. Puede llevar a cosas sin consentimientos, a daños en el otro, ¿no? El trastorno Mm, parafílico, en teoría, ya pasaría a lo compulsivo y tendría esa diferencia con el fetiche finalmente, ¿onda pedofilia ¿no? estamos hablando ahí, por ejemplo? Ahí estaríamos hablando, sí, teóricamente de pedofilias, por ejemplo. Sí. O las personas exhibicionistas, típico como que le gusta andar masturbándose y usa a la En la persona, plaza, no le ponte pregunta, tú. claro, claro, y Claro, sorprende al sí. otro, no hay un consentimiento de, oye, te tinca que hagamos este juego y yo, no, voy y te uso, Sí. sin tu consentimiento. Exacto. Y ahí es donde la psiquiatría más tradicional ubicaría los Mm, trastornos parafílicos. Ujú. ujú, Pero antes de eso estaría el fetiche, ¿no? El fetiche, que es lo que hablamos hoy, mm, como esta mm, fijación que a veces puede o no ser problemática en la pareja, que puede llevar a una exploración sexual en conjunto o puede ajá, llevar a un gran quiebre también, ¿no? Es muy sí. difícil que a alguien se le pase un fetiche, Eso te quería se le preguntar. quite un Se le, fetiche. ya, tú decís no, tú decís que No, más no que no, yo sí. no, yo creo que no. Creo que puede disminuir su intensidad en la medida que Mm, las personas, en este caso nuestros pacientes, se hacen mm, conscientes del por qué, ¿no? Y ahí ujú, aparece esta teoría, yo te decía, muy antigua psicoanalítica, que hoy día no tiene tanta validez, pero que sí refiere a algo de lo causal, como que ajá. existiría algo, un objeto, ¿no? Por ejemplo, ¿Ya? un zapato.
que en Ya. un momento eh, profundamente intenso, Ujú. que nosotros a veces le llamamos esos momentos traumáticos, Mm, algo de eso tan intenso se fija en ujú, ese objeto mm. y le da esa fuerza constitutiva, ¿no? Ya. Como quien al ver tal objeto siempre recuerda algo muy traumático, como quien tiene una fobia, ¿no? Y no puede Sí, ver polillas. Aquí claro. aparece Sí, quien se excita al ver polillas, claro. ¿sí? Mm, Entonces sería lo contrario a la fobia, sería esta cosa irresistible. claro. ¿Mm? Medio como fijación. Claro, eso que le otorga un lugar y un poder importante a este Mm, objeto en sí. sí. Entonces, sí es interesante no solo el preguntarse, creo yo, Ujú, cuál podría ser mi fetiche, si es que tengo o no, cuáles son mis fantasías. Creo que hay que partir por la fantasía, claro. pero eventualmente llega esa pregunta. Y yo creo que en esa Mm, pregunta es importante poder también pensar, ¿por qué ese objeto? claro, porque esa práctica también, cuando hablamos de Que es un voyerismo. poco lo que pensamos nosotros. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? En ese sentido, creo, ¿se nace o se hace el Se hace. fetichismo? Se hace, claro. Se hace de un momento profundamente traumático Mm, o muy intenso, mm, donde algo queda en ese objeto y en ese objeto se aloja algo, una memoria, mm, un deseo, y generalmente pasa en la primera infancia. ¿M? Es lo que mm, un poco han mostrado las investigaciones y las teorías, que las fijaciones y los fetiches ocurren más desde la primera infancia en mm, adelante y por lo mismo, ¿no? Poco se pasan sino más que pueden tomar ciertos lugares, pueden cambiar. Yo diría mm, que las concepciones menos patologizantes hablan de la posibilidad de que el fetiche mute, de que un día, de que tú como mujer mm, fetichista, por ejemplo, puedas ajá, probar distintas cosas, porque la ya. sexualidad humana es polimorfa, es decir, tiene Ujú, muchas formas. sí, ¿Mm? Y tiene sí, también que ver con los gustos adquiridos. Hay sí, cosas que no sabemos que nos gustan hasta que las sí, probamos. Y eso es sí. el desafío también de la pareja en términos de sexualidad, ¿no? Poder seguir explorando juntos Mm, algo de ese territorio sí, sin soltarse la mano o confiando que vamos a regresar, ¿no? Anda, también. dale Mm. y cuéntame quizás tu aventura en Sí, ese lugar. usémosla al servicio de, claro, de lo que pasa aquí también. Claro, Sí, por eso, por ejemplo, una de las principales o de las primeras intervenciones en terapia sexual de parejas también es como exploremos fantasías juntos, ¿no? sí, ¿Qué les sí. gustaría? Se le Escribe dice tú un tres, yo menú. escribo tres. Sí, eso se le dice un menú sexual. Entonces tú vas Ah, como con tu ya. menú, entendiendo que sí, me encanta la pizza, ¿ah? Y es lo que hacemos en general, pero también me gustaría probar camarones, po. No sé, Ujú. ceviche, ¿cachai? Y sí, como para explorar. Es lo mismo, por eso se le dice como un menú sexual. Y cada uno, hay un ejercicio donde cada uno trae su menú y el otro después lo expone en la sesión y sin juicios, es lo más importante, sin hacerse sentir avergonzados o que enfermo, no, sin juicio, porque Mm. estamos hablando del terreno de las fantasías. Y es súper saludable, de hecho, si quieren compartirlo en pareja, que cada uno haga su menú sexual y después lo comparten, pero sin juicios. Sí, sin juicios, exactamente. De Mm, hecho, yo también, yo me acuerdo de una dinámica, creo que era de Robert Stoller, que es como ¿ya? un especialista en sexualidad gringo, que era muy similar, que eran como tres y tres. Yo escribo tres Ya, y tú escribes tres y nos intercambiamos la tarjeta. ya, que entrete. Entonces es como un Mm, poco lo mismo, ¿no? Tu menú sexual, mi sí, menú sexual. ah, Y desde ahí se parte, ¿no? Primer piso, exploremos fantasía. Ah, a los dos mm, nos gustaría experimentar esto. sí, ¿Sí? Y mm, ese es el primer piso. Distinto es lo que hablamos hoy, que serían estos objetos, estas mm, dinámicas, ¿no? claro. Que generan esta atracción muy fuerte. No es que Mm, esa persona no se excite con otras cosas, pero ajá, sí es que eso le excita de una manera muy que es particular difícil. al nivel Mm, que es difícil como de comparar, porque es muy sí, individual. Es un goce que se fija en torno a esa mm, experiencia única. te cacho. Entonces, solo esa persona sabe lo mucho que le tira eso, lo mucho Claro. que lo satisface, que Mm, lo sostiene. Este mismo autor que te hablaba ahora hablaba como de que esto viene a compensar algo del trauma. Entonces, por me ejemplo, imagino. quizás podríamos pensar alguien que vivió una infancia muy autoritaria en algún momento Ujú, y tiene una mm, repulsión por lo autoritario, en algún punto mm, tiene
una fijación con las botas militarizadas, ¿no? Un Claro, símbolo de lo autoritario. sí, Y algo de la autoridad entonces sí tiene lugar, sí es soportable, mm, sí es digerible, sí es gozable, ¿no? Es sí, vivible y no así queda en este terreno de lo mm, fóbico, de lo que no tolero y pasa a ser algo con lo que puedo convivir. Entonces ese autor lo plantea sí, un poco desde ahí, que viene a mm, equilibrar algo de la primera infancia y que se fija mm, eróticamente. Es decir, sí, tiene la condición de ser sexual el goce, el mm. placer, es lo que se experimenta se vive dentro de ese campo. Por Qué eso también es importante interesante, ¿eh? Una forma de elaborar ese trauma cercarlo. de una forma que no sea tan dolorosa y ni destructiva para ti. Sí, Porque de convivir con algo de eso. claro, en la otra vereda, por ejemplo, estaba teniendo la otra una consultante que ella de adulta se dio cuenta que le tenía como fobia, o sea, siempre le generaba mucha fobia y no alcanzaba a ser una fobia, pero sí un desagrado muy grande las figuras de la Virgen. Entonces veía una figura de la Virgen y para ella era como un asco, un malestar muy grande. Y en terapia se dio cuenta de que ella fue abusada por su papá a los 5 años, desde los 5 hasta como mal, como 5 años más. Y en el lugar donde la abusaba había una figura de una virgen. Entonces ella decía que cuando la abusaba se quedaba mirando a la virgen, pidiéndole como ayuda, y que obviamente no llegó su ayuda por muchos años. Entonces lo único que recordaba de ese malestar por muchos años, o sea, de ese abuso, en verdad, era el desagrado que le generaban las vírgenes. Entonces, claro, ella podría, no sé, en otra configuración, haber desarrollado algo erótico por las figuras de las vírgenes, ¿o no? ¿Sí? O del abuso. O del abuso, por supuesto. Algo Sí, hay así. muchas vueltas que se le Sí, podrían haber haber dado. erotizado eso traumático. Eso es lo que propone este autor del que te hablo yo, Mm, ¿no? Que lo traumático se le da una vuelta para que sea tolerable. Tal sí, como a veces el cerebro y nuestro inconsciente nos reprimen recuerdos traumáticos, esta sería otra forma de alojar el recuerdo. sí, Convertirlo, no desplazar esto traumático a este objeto erotizado que mm, entonces tiene un poder muy fuerte como lo tiene el trauma. ¿No? Es claro. casi igual de determinante. Mm, Ahora, pasa a ser problemático, como hablábamos ahora, cuando mm, toma este carácter disruptivo en tu vida. No te mm, deja vivir, no te deja crecer, no te deja producir. ¿No? claro. Ahí aparecería ya la psiquiatría dura y diría trastornos parafílicos, Mm, transgresores, ¿no? Que vienen sí, aquí a afectar el funcionamiento, la calidad de mm, vida. sí. Distinto sería del fetiche, esto que puede ser vivido en pareja, que Mm, puede ser vivido de forma individual y que en general sí, genera más placer que malestar, ¿no? claro. El malestar vendría de su fricción con otras esferas, la Mm, pareja, la familia, la sí, moral, el mm, trabajo. sí. ¿Mm? Y en algunos lados tratan esto como cuando ya estamos hablando de la línea en que te genera un malestar significativo en tu calidad de vida, como una adicción. ¿Tú crees que va de la mano con la adicción o no? ¿Cómo lo veis tú? Yo creo que eso es por el tipo de comportamiento, ¿no? Este comportamiento ¿Ya? más compulsivo, esto que no se resiste. Mm, Eh, ujú. Hay una película que se llama, creo que Little Children, que hay ¿Ya? un pedófilo que va a una piscina y que Mm, luego él aparece en una plaza y ahí mm, aparece eso de lo compulsivo, ¿no? De un ya. personaje que no se puede aguantar el Mm, acercarse a los niños y que, claro, ahí estaríamos hablando de patologías dura. duras, ¿no? Mm, Psiquiatría y de algo que viene a mm, irrumpirnos socialmente, viene a horrorizarnos, ¿no? Un mm, hombre haciendo eso en una plaza, enfrente de todos los mm, niños. El tema sí. es que es importante reconocer ese horror para Mm, no ponerlo en el fetiche, ¿no? Para que mm, si tu pareja te dice, bueno, me ujú. gusta el cuero, tú no pienses, ah, este bueno es un degenerado, Claro, eres un enfermo. ¿cierto? Y Sí, ponerlo en ese lugar que no sí. es, ¿m? Mm, Sino más esto otro que puede ser negociado también. mm, Que yo diría en mm, la pareja es incompatible, es mm. compatible o es negociado, ¿no? O Ya. lo podemos disfrutar juntos, o Sí, lo negociamos y yo lo disfruto por mi lado, o en claro. verdad es algo que Ujú. significa que no hay trato. Porque es difícil de renunciar, decís tú. Quizá hay otra diferencia con la fantasía. No puedes no hacer realidad una fantasía y vaya a poder seguir tu vida y disfrutar de tu vida en general. Claro. Pero un fetiche tú dices que es más irrenunciable. Es más fuerte, entonces tiene una prevalencia, diría, en la vida de la persona, ¿no? Imagínate, Mm, no sé, una pareja evangélica.
y Ujú. que se devela a un fetiche sexual mucho Uf. más Mm. elevado por parte de él. Bueno, en general hay más prevalencia en hombres, pero yo creo que tiene que ver con la Mm. represión de la sexualidad más que con otra cosa. Ujú. Eh, Mm. y que efectivamente una mujer evangélica no va a poder tolerar quizás, o quizás sí, ahí aparece mi prejuicio, ¿no? Pero pienso en estas Pero sí, visiones más claro. rígidas del mundo, Sí, entiendo. Como ¿no? para dar un Quizás ella no ejemplo. va a poder pensar en Mm. alguien poliamoroso, cis, Claro. no Sí, sé, sí, ¿no? Esa sexualidad que se vuelve incompatible estructuralmente a quien es una persona en torno a su identidad, su cultura, sus límites. sí. Pero en la mayoría de los casos, si las personas están juntas porque comparten algo, no algo de lo Ujú. cultural, algo de lo sexual, Mm. algo del Mm. mundo en el que han crecido, entonces yo creo que hay una Mm. censura, ¿no? Esto que decías Mm. tú recién, como el menú sexual, el compartirse algo que no se habla en la pareja. Muy pocas Claro. parejas lo hablan a priori, Mm. algunas lo hablan ya angustiadísimas, ¿no? Como, Sí, ya no toleran ya no te más. puedo seguir ocultando esto. Sí, ¿Mm? sí. Efectivamente, hay algo ahí que puede ser problemático más en la Mm. pareja que la forma en cómo lo vive una persona Una individualmente. persona. Sí, pues, individualmente todo bien. La cosa es que, claro, cuando queréis tener una pareja estable, una, una familia tradicional, pero Ujú. además te gusta esto, a veces como es poco compatible dependiendo también del fetiche y de la intensidad que te Sí, genere. Me de hecho, imagino por que hay ejemplo, grados. ¿Mm? hasta en esa película 50 sombras de Grey aparece, Mm. ¿no? El fetiche en Claro, general aparece en personas jóvenes, eh, como sí, solteras. Es sí. como que es raro ver en estas representaciones que serían las series, las Mm. películas, qué sé yo, un fetiche en la pareja, o una pareja fetichista. Sí, Están sí, ausentes estas representaciones porque se piensa incompatible con la pareja en general. Y yo sí. creo que se puede, en la medida que Mm. existe la apertura y que se reconoce la mutua fantasía. Por eso es mejor partir Claro. desde el primer piso. Te cacho. O sea, si alguien quiere introducir algo de esto, partamos con el primer piso, el mundo de la fantasía. Exactamente. Oye, y tengo una Sí. duda porque también se habla del mundo king. Yo no sé cuándo estamos hablando del mundo king o fetichismos o no sé, cuáles son las definiciones y las diferencias ahí. Sería el morbo. El morbo yo lo dejaría más entre la fantasía, quizás no en la escalera, ¿Ya? entre la fantasía y el fetiche a lo mejor. Como Ya. este gusto, como esto que me atrae, como esto que Mm. me genera atracción, excitación, que me dan ganas de explorar. Creo que no Ujú. tiene tanta fuerza como el fetiche, o yo lo pensaría clínicamente así, ¿no? Ya. Como algo, un gusto muy fuerte, más que Ah. esto tan potente que es el fetiche dentro de la vida erótica de una persona, que sería el objeto casi que con más poder. Yo creo que los Mm. morbos son distintos objetos muy poderosos. Ya te ¿Mm? cacho. Ya, o sea, es más suave, es más suave. Es un gusto de explorar ciertas cosas, sí, a mí se me da esto, pero puedo vivir sin ello. Podría vivir sin ello. Claro, claro. Y si Mm. eso mismo toma mucha fuerza, quizás se convierte en un fetiche, ¿no? Ah, ya. Si hay alguna práctica, eso, ¿y tú podías adquirir un fetiche, por ejemplo, no sé, a tus 40 y tantos años? No lo ¿O no? sé. Yo diría que se Mm. puede descubrir Ah, ya. que Claro, porque en existía. general se fija más en la primera infancia, por alguna experiencia. Sí, sí, porque Mm. tiene esta fijación, tiene esta cosa más del desplazamiento, ¿no? Mm. Como de que hay algo que Sí. queda alojado ahí y que permite Mm. convivir con algún recuerdo, alguna experiencia muy intensa en la que eso estuvo presente de una u otra manera, ¿no? Como esta Sí. historia de la Virgen, ¿no? Como donde algo de eso Sí. se puede cruzar, entonces se puede volver tolerable Mm. algo de eso, que es Sí. muy psicoanálisis, ¿no? La idea del trauma, de lo que se Ujú. reprime, de lo que Mm. queda en el sueño, de lo que queda en un Mm. fetiche, de lo que queda Claro. en una relación, Mm. el desplazamiento. Sí. Igual los fetiches Pero se pueden claro, vivir como con culpa, ¿o no? Muchas veces. yo diría que se pueden vivir con mucha culpa porque en general Mm. desde la fantasía hacia arriba pueden haber Mm. cosas que tensionan nuestros valores, nuestras morales, Claro, que te ¿no? avergüenza. Que nos avergüencen, que se pongan en disputa con esto Mm. cultural, ¿no? Parejas Sí. heterosexuales, con fetiches anales, Sí. y así sucesivamente, ¿no? Sí.
algo que yo veo bastante más en la clínica individual que de pareja es esta tensión entre quiero tocarle el culo o quiero que me toquen el culo y Sí, no sé cómo, no me atrevo, no se sí, atreve, se sí, enoja, ¿sí? sí, Y ahí aparece como una necesidad de índole sexual mm, que la pareja no está logrando cubrir mm, por temas morales, ¿no? Porque de, ¿no? sí, De gays que te toquen el culo, qué sé yo, claro, muy no en va a esa creer que soy línea. gay. Claro. Sí, yo Sí, creo que le va esto a es contar más a los común. demás. Sí, ¿Mm? sí, yo creo que esto es más común de lo que la gente cree, pero se vive tan en privado y con tanta vergüenza y a veces culpa que no lo comparten. Pues me acuerdo que una vez atendí a una pareja donde ella lo pilló a él masturbándose en chats, como en línea, pero vestido de mujer, una pareja Ya. heterosexual. Claro, Mm. entonces ella es como, chucha, no me habíais dicho, ella se lo tomó súper bien, pero igual, así como, no me habíais dicho quizás erais bisexual, weón, ¿por qué no me lo abriste conmigo? Tú cachai que yo incursionaba con otras mujeres también. Y él, atroz de avergonzado, atroz de culposo, de, no, es que esto está mal, porque a mí me calienta hacer esto, ¿cachai? Demasiado como complicado con él mismo, con su identidad, porque se suele creer que la práctica o el deseo habla de tu identidad y no necesariamente, ¿o no? No necesariamente. Aparte que, como dijimos hace un rato, la sexualidad cambia, es muy dinámica. Mm, Entonces, eh, claro, eso que tú practicas no es lo mm, único que eres. claro, Es algo que haces en un momento en el tiempo y que mm, habla de un gusto, de una exploración, de algo que puede gustarte o no también. claro, Y que eso vendría quizás a definir algo, pero creo mm, que algo que define tiene que estar presente de forma más repetitiva, ¿no? Más mm, constitutiva, claro, como yo soy alguien que sí, hace esto, ¿no? Como esa gente que un poco genera una identidad en torno al cuero. Y se ya, juntan y tienen grupos y tienen ya, banderas y ya, se genera cierta identidad. Pero ya. yo creo que lo otro puede quedar también en el campo de la exploración sexual y no necesariamente volverse algo Mm. identitario. Claro, sí, claro, pero el desconocimiento, la falta de educación hace que genere culpa, vergüenza, y eso hace que lo vivas de una manera muy con dolor, Culposa, sí. culposa, claro, algo que yo oculto de mi pareja, entonces genero poca confianza con mi pareja, porque lo obvio que ella se daba cuenta que había algo que no le cuadraba, porque bueno, había ido a su casa y había visto ciertas cosas como elementos de mujer, y ella como, y Mm. esto, no, es que era de una polola. ¿Cachai? Entonces, bueno, Sí, genera todo un ambiente tenso, raro, poco transparente. la confianza. La confianza. Sí. Si la gente lo viviera con menos culpa y más apertura, weón. Sí, definitivamente. Por eso creo que es importante estas Ujú, dinámicas o estos primeros pisos, explorar fantasía de las fantasías mm, quizás, llegar a ciertos gustos, poder claro. practicar ciertas cosas. Y el fetiche ya sería lo que sigue de ese campo que yo diría que es de la mayoría de las parejas y hablaría de esto de Mm, ti o de mí o de quien sea mm, que viene a tener una fuerza particular en la vida erótica y que puede ser problemática con la pareja o puede ser también algo que se reciba y que se pueda compartir o se pueda negociar. claro. Sí. Como con esa conclusión nos podríamos quedar, como para ir cerrando, ¿no? Yo creo, Mm, pensándolo sobre todo en el término de la pareja. ¿Qué hago con si mm, mi pareja tiene fetiches raros? claro. Bueno, los puedes compartir, los puedes negociar o son intransables. Sí. Quizás va por ahí la Mm. pregunta en la pareja y el fetiche. Sí, date una oportunidad para conversarlo, fantasea con eso, a ver si es compatible contigo, quizás te abre un mundo que no Eso. conocías y también se consciente Mm, de tus límites. Cuando uno dice, puta, en verdad no, bueno, no se me da, ¿cachai? Como que no, me siento incómoda, esta sí. bueno, me está excitando, puta, sal de ahí entonces, po. Claro, poder decir, eso no, Sí, también es esto súper sí, válido. eso no, es muy válido. Y también Sí. creo que para poder decir eso no, si es que está el interés, ¿no? de trabajar en esa relación, Mm, bueno, comencemos a fantasear, comencemos a mm, explorar. claro. Creo que por ahí aparece también la posibilidad de las relaciones abiertas Mm, y de un poco esto que hemos ido hablando a lo largo de los capítulos en mm, torno a los vínculos y la sexualidad hoy.
¿no? Hoy que existe este abanico, hoy que la patología ya está restringida a esto mm, más horroroso, más extremo, y lo otro mm, comienza a tener lugar. mm, Yo mm. he tenido pacientes, ¿no? Y no sé, van a unos festivales en Bélgica donde toda una ciudad se viste de cuero y practican millones de Qué cosas. Pero entrete. imagínate que es una ciudad de gente consensuada en Claro. dinámica que podemos cuestionar o no, pero Mm, finalmente es un mundo, es una realidad. Si hay un festival es porque son un montón de personas. claro. ¿No? Mirar un poquito al de al lado, reconocer que hay una Mm, diferencia y que se puede uno mm, relacionar con esa diferencia también, ¿no? Puede ser también algo claro. curioso Mm, dentro de la pareja. ¿Qué mm, hiciste? ¿No? claro, Y cómo sí. funciona? ¿No? ¿Y qué te Mm. pasa con eso? Puede Y desde nutrirse la salir, relación, la confianza, tu sexualidad con eso. sí, yo creo que sí. ¿No? Y Sí. evitar en la fricción, evitar que esto Mm, lleve al quiebre, ¿no? Que este sea el motivo por el cual las cosas no funcionan, etcétera, mm, etcétera. Bueno, mm, forma parte de lo que es como terapia sexual en la pareja, al final. sí, sí. Fetiche, Mm, fantasía, el menú claro. sexual, ¿no? Mm, sí. Todavía la gente llega poco por esto, pero llegan por problemas de comunicación o infidelidad y tú vas haciendo como doble clic y muchas veces hay un tema sexual Sí, a la base. sí. Hay, hay. Mm, Y de claro. hecho, algo que es muy importante hablar en terapias de sexualidad, y eso es algo que a la gente un poco le incomoda, ¿no? Porque es Sí, como, bueno, ¿y cómo estás sexualmente? sí. Cómo te sientes sexualmente? Sí, sí. Y le da Y vergüenza ahí, o sí, alivio, porque no se atrevían a sacarlo, pero es rol del terapeuta de pareja. Si no están sacando ese tema, yo tengo que preguntarlo, tengo que ponerlo en la sí, mesa. sí, sí. Y en la individual también, ¿ah? Yo creo que también hay uno Mm, con los pacientes individuales, la vida sexual en buena. una persona adulta es un Mm, tema súper importante a la hora de pensar el placer, el sí. disfrute. ¿Mm? Mm, Entonces, sí, es un tema que hay que hablar, así que gracias por la invitación. feliz. Eh, Mm, los fetiches son un temazo, en psicoanálisis igual se entrete. habla harto, así que nada, pues feliz de compartir este conocimiento y este interés en el trabajo de terapia. Ah, gracias por estar, Pablo, con todo tu conocimiento. Un besito grande. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Nos Chao, estaremos viendo. chao.